Bienvenido de nuevo a mi canal. En el día de hoy vamos a corregir un examen de agente de fútbol de un alumno que tuve en 2023 y que es uno de los exámenes de prueba que pongo en mis cursos de formación. Si no me conoces, mi nombre es Mario San Román. Desde 2020 preparo agentes de fútbol y abogados para que puedan trabajar en el sector del derecho deportivo, y a día de hoy he formado a más de 500 alumnos en ambos sectores para que puedan dedicarse de su pasión y que puedan juntar o unir su pasión y su profesión. Dicho esto, vamos con la corrección del examen de septiembre de 2023, que es un examen que, aunque inicialmente puede parecer un poco complejo por ciertas preguntas, vamos a entrar dentro de sus complejidades y vamos a analizar pregunta por pregunta. Bien, chicos, pues ya estamos en la plataforma del curso experto de agente de fútbol, con el que podrás aprobar el examen de agente de fútbol. Por explicaros por encima cómo funciona nuestra formación, aquí veis que están divididos al igual que lo hacen los recursos didácticos de la FIFA, y al finalizar todos esos recursos didácticos, incluso que tenemos un primer capítulo orientado para dar los primeros pasos en el sector. No solo te enseñamos a aprobar el examen, sino que queremos que sepas cómo funciona el sector desde cero, y después pues ya tienes todos los capítulos ordenados como los recursos didácticos. Todos son igual de importantes, ¿de acuerdo? Una vez que terminan los capítulos, entramos a simulacros de examen y exámenes reales. En los simulacros de examen, pues son simulacros de preguntas de años anteriores con preguntas que nosotros hemos creado conforme a esas preguntas prácticas. Y en el día de hoy vamos a hacer un examen real, que es el examen de septiembre de 2023, donde un alumno pues nos envió su examen y a día de hoy pues tenemos recopilado exámenes de todas las convocatorias en las que llevamos preparando alumnos. Entonces, vamos a ir directamente al grano y vamos a corregir las 20 preguntas. Vamos a intentar hacerlo en el tiempo de 60 minutos. Yo creo que para mí, que soy formador y que debería de saber muchas de las preguntas casi de memoria, pues en este caso no creo que sea un examen complejo ni para mí ni para aquel que se prepare bien. ¿De acuerdo? Hay una serie de reglas mnemotécnicas que luego iremos explicando, pero en principio es un examen que creo que no tiene complejidad. ¿De acuerdo? Yo no lo he repasado, vamos a hacerlo desde cero. ¿Qué es lo primero que tendríamos que tener a la hora de hacer el examen? Pues lo primero que tenemos que tener son los recursos didácticos. Vamos a poner de la FIFA. Y aquí nos vamos a meter en los recursos didácticos. Sé que son los últimos vigentes porque son de edición de enero de 2026 y vamos a acudir a ello pues cuando entendamos que nos hacen falta, ¿vale? Hay una serie de trucos que yo doy en la formación, así no es como yo haría el examen, pero como es para repasar un examen práctico que seguramente muchas de las preguntas me las sabré de memoria porque he corregido muchas preguntas aquí en el curso de agente de fútbol, pues seguramente tenga que recurrir en pocas veces o en pocas ocasiones tenga que recurrir a estos materiales. Vamos con la primera pregunta que dice, en principio, ¿a qué tienen derecho las o los jugadores durante la baja por maternidad? Pues bien, dice opción A, permiso no remunerado, opción B, 2/3 partes del salario que estipule el contrato, opción C, salario íntegro mientras dure la baja. Opción D, ninguna retribución en concreto. Pues bueno, aquí conozco perfectamente esta pregunta. Esta es una de las preguntas que entraban en el examen. Aquí puede generar incertidumbre, ¿vale? No es un fallo de la plataforma, en este caso, si no lo hubiésemos corregido, sino que esto puede generar a confusión. Yo entiendo que por el pronombre las se entiende a la jugadora, y por la respuesta que das entiendo que es la opción B, porque permiso remunerado no viene regulado en el reglamento, salario íntegro mientras dure la baja entiendo que tampoco aplicaría, y ninguna retribución en concreto, sino que se aplicarían 2/3 partes del salario que estipule el contrato. Para esto nos tendríamos que ir al reglamento sobre el estatuto de la transferencia de jugadores, que va a tener pues la mayor parte de preguntas que tenga el examen junto al reglamento de agentes de fútbol, y nos iríamos pues a aquel precepto que yo ya tengo localizado en qué apartado está, que regula pues las disposiciones en fútbol femenino. En este caso entiendo que debe de estar por aquí 17, 18, 19, disposiciones relacionadas con el embarazo, el permiso por adopción, salud menstrual.
Entiendo que debe de estar por aquí en principio, ¿de acuerdo? Vale, si pico aquí no me va a aparecer. Entonces, vamos a ver si aparece por aquí. Tampoco aparecería. Vamos a subir y vamos a buscar en qué página concreta está ese precepto del reglamento. Volvemos aquí, el reglamento sobre el estatuto. Por cada pregunta, tened en cuenta que tenemos 3 minutos, ¿de acuerdo? Y estas son cosas que te pueden pasar en el examen. Lo estoy haciendo tal como lo haría un alumno en el examen. En este caso, como no me redirige, ¿vale? Lo que voy a hacer es irme directamente. Mira, aquí pone 165, pues me iría al artículo 18.4. ¿De acuerdo? 18.4. Dice, la validez de un contrato laboral, la rescisión de un contrato sin causa justificada. Está atento de que aquí, ¿vale? Ya voy con 1 minuto de retraso. Yo lo que haría sería aquí buscar pues las 2/3 partes, mientras que leería, porque al tener un documento de tantas páginas, que esta es una de las cosas que yo no recomiendo hacer, tener todo unificado, pero bueno, eso se explicaría dentro del curso. Vale, para elegir la forma de presidente no me interesa y las jugadoras tienen derecho a disfrutar de la baja por maternidad, del permiso por adopción y del permiso parental, percibirán 2/3 partes del salario, ¿vale? Sí que me genera dudas en cuanto al salario íntegro, pero si aquí ya estamos hablando de que son 2/3 partes, entiendo que no procedería. Por lo tanto, vamos a decir, vale, esta sería la respuesta correcta. Dice la pregunta B, ¿cuáles de las siguientes medidas disciplinarias pueden imponerse a un jugador? Vale, ahora mismo me quedaría 1 minuto para responder a esta pregunta. Entonces, quiere decir que va a haber preguntas en las que si no tenemos ningún tipo de duda, siempre hay que leer todas las opciones y después proceder a su respuesta. Opción A, servicios comunitarios a través del fútbol. Opción B, suspensión durante un periodo concreto. Opción C, prohibición de disputar la Copa Mundial de la FIFA. Y opción D, prohibición de ser traspasado. Pues entiendo de que las medidas disciplinarias que se pueden imponer a un jugador, mira, servicios comunitarios, no estamos en derecho penal. Esa la tengo más que clara. La opción B, suspensión durante un periodo concreto, ya sé que sí. Y aquí mi regla mnemotécnica, que aunque no es la misma que en el examen, pero es muy similar, ya me dice que solo es una respuesta correcta. Aún así, sigo leyendo. La opción C dice prohibición de disputar la Copa Mundial de la FIFA, que bueno, esto sí que hubo en su momento una amenaza por parte de FIFA de que aquellos que jugaran de la Superliga, pues que no iban a estar permitidos de jugar a la Copa Mundial, pero nunca se materializó. Y la opción D dice prohibición de ser traspasado, cosa que tampoco lo podría hacer. Es una medida que se impone al club. Entonces aquí lo tengo claro. Nos vamos a la opción C. Ya tengo 3 minutos. ¿Por qué? Porque la pregunta anterior la tenía clara. Dice, Kenji es un agente de fútbol japonés con el que ha contactado Jackson, padre de un niño de 9 años llamado Filson que juega actualmente en Brasil. Por cierto, si voy muy rápido podéis pausar el vídeo. ¿De acuerdo? Dice, a Jackson le gustaría que Kenji representara a Filson y le organizara una prueba en Japón. ¿Puede Kenji firmar un contrato de representación con Filson? Dice sí, porque Kenji ha completado el curso de desarrollo profesional continuo sobre menores en la plataforma de agentes de la FIFA. Vale, Kenji es un agente de fútbol con el que ha contactado Jackson, padre de un niño de 9 años. 9 años, uf. Que juega actualmente en Brasil. A Jackson le gustaría que Kenji representara a Filson y le organizara una prueba en Japón. Vale, entonces aquí lo que tendría que tener en cuenta, mi metodología diría que para firmar un contrato profesional tiene que estar, o sea, para firmar un contrato de representación tiene que estar en edad para firmar un contrato profesional. A mí me resulta muy raro que en tanto en Japón como en Brasil, pues un niño de 9 años pueda firmar un contrato profesional. Entonces vamos a leer la respuesta. Dice B, no, porque Kenji y Filson son de diferentes países. Esa podría cuadrarme, aunque no son de no, esa no. Opción C sí, porque Jason ha contactado con Kenji, por lo que no ha habido ningún contacto que contravenga el reglamento de la federación tampoco. Y dice D, no, porque Filson es demasiado joven, que eso sí que me cuadra. Con 9 años entiendo que en muchísimos países no podrá firmar el contrato profesional. Y solo podrá contar con representación cuando esté más cerca de la edad permitida para negociar un contrato profesional. Como simplemente me dice que seleccione la mejor respuesta, me decantaría por la opción D, porque en el examen no voy a poder buscar la edad en cada país, ¿de acuerdo? Pero 9 años me parece muy joven. Entonces, ok, la tenemos bien. Voy con 1 minuto de adelanto, ¿vale? Son y 28. Dice, ¿qué significa el término mala práctica en el contexto de la salvaguardia?
Salvaguardia siempre explico de que es lo más favorable para el menor. Es algo de sentido común, no es algo que tengáis que buscar en los reglamentos. Dice, opción A, impartir formación inadecuada. Opción B, comportamiento de personas que trabajan de un modo que no está a la altura de las normas previstas en un código de conducta. Esta entiendo que es seguro. Y dice seleccione la mejor. Opción C, falta de instalaciones e infraestructura suficiente. Y opción D, ninguna de las anteriores. Por dimensión me decantaría por esta y además porque se trata de proteger mucho el comportamiento de las personas que trabajan con menores. Entonces me cuadraría mucho seleccionar la opción B. Vale, es correcta. Nos vamos a la siguiente pregunta que dice pregunta 5. Bueno, chicos, de momento llevamos 4 de 4. ¿Qué órgano de la FIFA es competente para sancionar el incumplimiento de los artículos 18 bis y 18 ter del reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores? Dice, seleccione solamente la mejor respuesta. Pues bien, yo que litigo en FIFA, pues te diría que la comisión disciplinaria. Pero el truco está en leer todas las preguntas, ¿vale? Todas las respuestas. Dice, opción A, la comisión de grupos de interés del fútbol a FIFA. Está totalmente descartada. Opción B, la comisión disciplinaria, que es la que yo tengo clara. La Cámara de Resolución de Disputa, que entiendo de que no, porque el artículo 22.1, letra A y siguientes, regulan relaciones contractuales entre clubes y entre jugadores y clubes. Entiendo que es algo más contractual. Y en este caso estamos hablando de un incumplimiento y estamos hablando en materia disciplinaria y el Consejo de la FIFA. Entonces, en este caso, señalamos la respuesta B y ahí era una de las preguntas sencillas que aparece en el examen. Dice, una vez finalizado el proceso de revisión del pasaporte deportivo electrónico, ¿qué hará la Secretaría General de la FIFA en circunstancias de complejidad jurídica o fáctica? Dice, opción A, elevar la cuestión a la Cámara de Resolución de Disputas del Tribunal de Fútbol. ¿Vale? Yo siempre recomiendo que en cuanto a pasaporte deportivo electrónico, que directamente vayamos al reglamento, ¿vale? Porque siempre hablan de plazos, intentan hablar de a dónde se van esas cuestiones. Es decir, es un tema bastante complejo y donde suele fallar mucha gente. De hecho, yo cuando terminan los exámenes, los alumnos que me suspenden, porque siempre digo que hay que ser honesto con el aspirante que se va a presentar, a mí me suspenden alumnos, digamos que tengo una media entre 5 y 7 alumnos que me suspenden de 30 que normalmente suelo llevar a examen, y después cuando terminan esos exámenes y tienen esas preguntas que son erróneas, ahora si te dan las preguntas erróneas, lo que hago es un informe de cómo puede mejorar de cara a la siguiente convocatoria. Entonces, vamos a la opción A, que dice elevar la cuestión a la Cámara de Resolución de Disputa, ¿vale? Elevar la cuestión al Tribunal de Arbitraje Deportivo en un plazo de 21 días, no me cabe en la cabeza de que haya una apelación directa al TAS. Opción C, adoptar una decisión sobre la base del equilibrio de probabilidades, que ahí podría ser también, aunque dice la mejor. Y opción D, mediar en la cuestión para que las partes alcancen una solución amistosa. Que eso, claro, eso se suele dar extrajudicialmente, pero no es algo que aparezca en el reglamento. Entonces aquí es donde tenemos que aplicar y no a, pasaporte deportivo electrónico. Nos vamos ahí a la página, al artículo 27. Vale. Artículo 27, demandas. La pregunta era, una vez finalizado el proceso de revisión del pasaporte, vale, estamos hablando de revisión que haría la Secretaría General de la FIFA. Vale. Sí que es cierto que la mayoría de los plazos suelen ser de 30 días. 10 o 30, si no recuerdo mal. Entonces, una vez que estoy aquí, a ver si puedo buscar por 30, pero quizás podría encontrarla por aquí. Si no, a falta de tal, me la voy a tener que jugar un poco. Vale, chicos, pues aquí yo lo que haría sería elevar la cuestión a la Cámara. No estamos hablando de plazos. Yo elevaría la cuestión a la Cámara de Resolución de Disputa porque al TAT, esta sería por descarte, el TAT no me cuadra. Adoptar una decisión sobre la base del equilibrio de probabilidades, entiendo que para entrar en un juicio del caso debería de ser el Tribunal del Fútbol, en este caso la Cámara de Resolución de Disputa. Y aquí tengo bastante dudas. Me dirán la cuestión para que las partes alcancen una solución amistosa. Pero es que eso no creo que se regule a nivel legal. Por descarte, la opción A es la que me parece más idónea. Bien. Vale, vamos con la pregunta 7. Creo que he perdido tiempo. He perdido más o menos el norte de los minutos, pero
Si yo he empezado hoy 20 y llevo 7 preguntas, 7 por 3, 21. Vale, creo que llevo algunos minutos de ventaja. Dice, en principio, ¿qué condiciones deben cumplirse para que se pague una comisión de servicio a un agente de fútbol cuando representa a una persona en virtud de un contrato de un año? Dice, opción A, cierre de la ventana de registro correspondiente. Vale, está seguro. Y aquí tenemos que tener pendiente de que seleccione todas las respuestas correctas. B, transcurso de al menos 6 meses de la prestación de los servicios de agente de fútbol. Esa no. Opción C, recesión de la remuneración por parte de un particular o por parte del cliente, entiendo que se refiere. Y opción D, conclusión de una temporada futbolística. Que ahí para los pagos variables sí que también se suele especificar eso, al menos en mis contratos lo tengo incluido. Para que se pague una comisión de servicio a un agente de fútbol cuando representa a una persona en virtud de un contrato de un año. Vale, la tesitura de un año es importante. Entonces aquí nos iríamos al artículo 14 del reglamento. Es importante, muy importante saber dónde está regulada la cuestión que queremos averiguar. En este caso, al tratarse del reglamento de agente de fútbol, nos vamos a ir aquí, nos vamos a ir al artículo 14. Siempre es importante saber en qué sesión está, ¿de acuerdo? Honorarios principales generales. Los agentes de fútbol tendrán tal. Solo puede ser efectuado el cliente de fútbol. La única sesión es que se ha negociado, abonado a toda la sesión. Dice, cuando el contrato laboral negociado tenga una duración inferior a 6 meses, se abonará un único pago en la fecha de vencimiento del contrato. O sea, está hablando de 6 meses, no está hablando de un año. Vale. Pues en principio estas serían las dos respuestas. Recesión de la remuneración por parte de un particular. Claro, es que aquí no es particular, es que es cliente. Y la opción D, conclusión de una temporada futbolística. Al ser el contrato de un año, conclusión de una temporada futbolística. Si os parece, cuando terminemos el examen, ¿vale? Para entrar en el tiempo, venimos a esta pregunta y vemos cuál es la respuesta correcta. De momento tengo un fallo. Dice, pregunta 8. Si seguimos en esta tesitura, pues sería 8 por 3, 24. Serían 3 fallos, estaría dentro del aprobado, ¿de acuerdo? Dice, usted está negociando un contrato laboral con un nuevo jugador en nombre de un club. Durante las negociaciones, el agente del jugador solicita que se incluya en el contrato una cláusula donde establezca que en caso de traspasarse al futbolista a otro club, en el futuro, mediante el pago de una indemnización por transferencia, el agente recibirá el 10% del coste del traspaso. Esto me suena. Es un solo fee al que la gente seguramente querrá recibir. Dice, ¿qué respuesta debería darle? Los que no sepáis lo que es el sell-on fee, en el curso de agente de fútbol sí que lo explicamos detalladamente. Y dice, opción A. La cláusula contraviene el artículo 18 ter del reglamento sobre el estatuto de la transferencia de jugadores de la FIFA, por lo que debe eliminarse del contrato. Pues bueno, en principio, como sé que es una práctica ilegal, pero que indudablemente ocurre, ¿de acuerdo? Esta opción A la vamos a marcar. La vamos a marcar. Yo creo que aquí no se debería optar por la prohibición, sino por la no se debería optar por la prohibición, sino por la regularización. Dice opción B. En tanto en cuanto el porcentaje de la futura venta sea inferior o igual al 10%, no se aplicará tal. No, eso seguro que no. C. En dicho supuesto, el agente de fútbol del jugador no se considera un tercero. Tampoco, porque si nos vamos aquí al reglamento del estatuto de la transferencia de jugadores, me voy a ir de nuevo al inicio. Esto con la metodología que tenemos en el curso no lo tenéis que hacer, ¿vale? Hay ciertos trucos que te evita tener que estar acudiendo continuamente al índice. Dice, reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores. Si nos vamos al concepto, creo que es 19, el del tercero. A ver, tercero. Vais a ver claro que el agente, aquí 14, no es el 19. Dice, tercero, parte ajena al jugador siendo traspasado a los dos clubes entre los cuales se traspasa el jugador, a cualquiera de los clubes anteriores a los que el jugador estuvo inscrito previamente. O sea, parte ajena al jugador, excepto el jugador, son todas las partes. Y D, en tanto en cuanto la información se refleje correctamente en el sistema de correlación de la transferencia de la FIFA, no, porque te sancionarían y terminarías. Entonces, la respuesta correcta es la A. Ahora nos vamos con la pregunta 9. Esta también formaba parte de las preguntas sencillas. Dice, el Aurora Fútbol Club es un club profesional famoso por fichar a jugadoras de gran calidad de todo el mundo.
La entidad desea hacerse con los servicios de Gabriela y le ha hecho llegar un contrato donde se estipula lo siguiente. La validez del presente contrato está supeditada de forma estricta a los resultados positivos de un examen médico y a la concesión de un permiso de trabajo. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Vale, aquí antes de empezar mi reflexión sería, oye, el contrato laboral no se puede supeditar a nada, ni al CTI, ni a la validez de un reconocimiento médico. Lo que sí se puede hacer es supeditar los contratos de transferencia y lo demás, pues lo explico en el curso de agente de fútbol. Esto te puede salvar de algunos marrones si eres agente. Dice la opción A, la cláusula se considera nula y sin efecto. Entiendo que esta es correcta. La opción B, la totalidad del contrato se considera nulo y sin efecto. Depende, es que esto depende. Depende si hay una cláusula en ese contrato que especifique que el contrato, aunque haya algunas cláusulas que sean nulas, sigue siendo válido a todos los efectos. Pero dice, el Aurora es un club famoso por fichar a jugadores de gran calidad. La validez del presente contrato está supeditada de forma estricta a los resultados de un examen médico. Afirme cuáles son las correctas, o sea que hay más de una. Dice, el contrato es válido y vinculante con independencia de los resultados del examen médico. Aquí es que podría estar de acuerdo también. Porque si la cláusula es nula, se entiende como no puesta. Y al ser no puesta, entiendo de que el contrato es válido y vinculante a todos los efectos. Porque el jugador no tiene disposición sobre ello. Y dice, D, el contrato seguirá teniendo validez con independencia de los resultados médicos, pero la jugadora estará obligada a obtener un permiso de trabajo. O sea que esta no. Estoy en duda entre la B y la C. Como me he perdido los minutos, voy a hacer de nuevo la reflexión. Y es, ahora mismo llevo consumido un tercio del tiempo. Empecé ahí 20, son y 41. Y llevo en el examen pues casi la mitad. Entonces no voy mal de tiempo, o al menos tengo esa sensación. Pero tengo que pararme a pensar aquí porque aquí puede estar aprobado, puede estar suspendido de alguien que se la juegue realmente. Dice, la totalidad del contrato se considera nulo y sin efecto. Dice, la opción C, el contrato es válido y vinculante con independencia de los resultados del examen médico. Aquí tenemos dos discusiones. Duda pregunta 7 y duda pregunta 20. O sea, nadie ha tenido duda acerca de la pregunta 9. Creo que me la voy a tener que jugar, chicos. La totalidad del contrato se considera nulo y sin efecto. Pero es que no puede ser nulo sin efecto. Pero es que estas de FIFA ya me las conozco. Y por otra parte, considero de que el contrato es válido y vinculante con independencia de los resultados del examen médico. Es un club profesional famoso por fichar a jugadores de gran calidad de todo el mundo. Aquí información irrelevante. La entidad desea hacerse con los servicios de Gabriela y le ha hecho llegar un contrato donde se estipula lo siguiente. La validez del presente contrato, la validez del presente contrato está supeditada de forma estricta a los resultados positivos de un examen médico. Claro, aquí si nos vamos al artículo 18, te dice claramente que no se puede supeditar a eso. Además me acuerdo que es el 18.4, si no recuerdo mal. 18, no creo que me lo haya inventado el artículo, ¿no? La validez de un contrato, 18.4. La validez de un contrato no puede supeditarse a la realización de una prueba de embarazo, ni a sus resultados, ni al hecho de que la jugadora, vale, estamos en permiso parental, vamos al 19. No, protección de menores. ¿Dónde está el 18.4? Validez. Estamos en un aprieto. Pero bueno, podría consumir, tengo hasta ahí 20, podría consumir hasta y 50 para ir en tiempo. Voy por casi la mitad del examen, y 47 quizás. De conformidad con el reglamento, aquí 18.4, claro, lo tenía bien. La validez de un contrato no puede supeditarse a los resultados positivos de un examen médico o a la concesión de un permiso de trabajo. Pero no te dice nada acerca de la validez. La totalidad del contrato se considera nulo y sin efecto. Pero es que esto va a depender mucho de lo que ponga en el contrato. Igualmente lo voy a marcar. Lo voy a marcar porque me conozco estas preguntas de FIFA. Lo sabía. El contrato es válido y vinculante con independencia de los resultados de examen médico. La opción C también podría ser correcta,
pero si te especificaran de que hay una cláusula que indica que el contrato se considera nulo si no supera tal. Pero es que es cierto de que el contrato es válido y vinculante a todos los efectos. De hecho, hubo un caso muy conocido en el Betis donde tuvo que asumir un contrato laboral al no hacerse el contrato de transferencia, que esto es un poco lo que explicamos en clase. Pero bueno, de momento vamos con 2 preguntas. No estamos mal, estamos en el ecuador del examen. Ya no se puede fallar más. Dice, cuando un club de destino recibe una notificación de pago, ¿de qué plazo dispone para abonar el importe adecuado a la Cámara de Compensación de la FIFA? Dice, seleccione solamente la mejor respuesta. Dice, 15 días, 45 días, 30 días o 60 días. Pues, ¿de qué plazo dispone para abonar el importe adecuado a la Cámara de Compensación de la FIFA? Pues aquí os diría que los plazos que yo manejo siempre son o 10 días o 30 días. Y me voy a decantar por consumir un poco de tiempo la opción C. Dice, el Fútbol Clubista quiere contratar a un jugador aficionado del Fútbol Club Aregano. El Fútbol Clubista desea ofrecerle su primer contrato profesional, por lo que se trataría de la primera adquisición de futbolistas con dicho estatus. Sin embargo, al club le preocupan los costes relacionados con la indemnización por formación. Vale. Me he desconcentrado un poco, tenemos que volver a la concentración y esto puede pasar en el examen. Voy a beber un poco de agua, nos relajamos, tenemos todavía 4 minutos de ventaja. Dice, para solucionar el problema, el Fútbol Club Sista le pide al Fútbol Club Probo que le ofrezca al jugador su primer contrato profesional. El Fútbol Club Probo es un club de 4ª categoría de formación. Aquí nos falta un espacio. Por lo que estaría exento del pago de la indemnización por formación. El plan sería que Fútbol Club Probo cediera posteriormente al jugador asista durante 2 temporadas sin coste alguno. Se infringiría este supuesto a la normativa de la FIFA. Aquí normalmente lo que suelo hacer es hacerme un dibujo de cuál es la dinámica que ellos quieren hacer. Dice que coge a un jugador de Fútbol Club Aregano, desea ofrecerle su primer contrato profesional. Se devengaría indemnización por formación, pero al ser de 4ª categoría no. Estaría exento del pago de indemnización por formación, estoy de acuerdo. El plan sería que el segundo club, ¿no? Que sería, ¿vale? Cediera posteriormente asiste durante 2 temporadas, ¿vale? Dice, si el Fútbol Club Sista estaría incumpliendo el artículo 18 bis del reglamento debido a la influencia ejercida sobre el Probo, que se vería obligado a escribir al jugador como profesional. No me cuadra. Además, selecciona solo la mejor. Dice, Sista y Probo estarían incumpliendo el artículo 5 bis del reglamento. Aquí sí me cuadra. Una transferencia puente. Al acordar una transferencia puente destinada a evitar el pago de la indemnización por formación, además la duración de la cesión del jugador superaría el máximo de 1 año. ¿Estáis seguros? Si el Fútbol Club Sista Probo estaría incumpliendo el artículo 5 bis al acordar una transferencia puente destinada a ocultar un caso de propiedad de los derechos económicos de un futbolista, pero no oculta los derechos económicos de un futbolista. ¿Por qué dice eso? Aquí lo que se está tratando es evitar el pago de la indemnización por formación. Y opción C, no se trataría de una solución práctica para todas las partes. Cumpliría la normativa FIFA. No, la opción B. Solo es la mejor respuesta. Analizamos. Esta es una de las preguntas complejas, ¿eh? Esta pregunta es muy difícil. Dice, Clarisa, entrenadora de juveniles de Fútbol Club Fusati Runners, ha identificado a Moro, de 15 años, como jugadora de un enorme potencial. Dado el gran número de agentes de fútbol que siguen los partidos de Moro, a Clarisa le preocupa que contacte con ella en personas que busquen sacar provecho de su talento sin cumplir la normativa pertinente de la FIFA. Una mañana, Clarisa oye por casualidad una conversación entre Pleto, un periodista local, yo creo que los nombres son un poco extraños, y Thiago, un famoso agente de fútbol, en la que ofrecen a Moro representarle y organizarle una prueba en el extranjero. Alarmada por lo que ha escuchado Clarisa, lo que hace es llamar a los padres de Moro para contarles la situación. ¿De qué debe advertir Clarisa a los padres de Moro? Pues bien, dice opción A, Pleto no puede representar a Moro porque no es agente de fútbol. Vamos a revisar si Pleto es agente de fútbol. Moro, dado el número de agentes. Una conversación entre Pleto, un periodista. O sea que lo que es representar, no puede representar. Esta es correcta.
Al ser menor de edad, Moro no puede firmar un contrato profesional de conformidad, por lo que tampoco puede contratar una persona que preste servicio de representación. Moro estaría siendo de 15 años. Esta es una pregunta trampa porque no te pone el país, pero tienes que entender de que la mayoría de países, pongamos que a partir de los 15 años, entonces 15 años y 6 meses, ¿de acuerdo? Esto es pregunta de FIFA, no es pregunta mía. Yo diría que también, al ser menor de edad no puede firmar, aunque va a depender del país. Quizás esta pregunta podría ser impugnable. Aquí hay dudas en esta. Pregunta 12. No, 7 y 20. Vale. Y Thiago ha contactado con Moro sin haber hecho lo propio primero con sus padres. Thiago, estamos hablando de que es un famoso agente de fútbol que también tendría que contactar primero con sus tutores legales. Y dice, a Moro solo puede representarla su entrenadora. En este caso, Caos, hay que corregir eso, Clarisa, no Pleto ni Thiago. Vale, pues yo diría que las 3 preguntas correctas serían estas, ¿vale? Esta es una pregunta sencilla. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, 13. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la elegibilidad para jugar con las selecciones nacionales es correcta? Aquí jugamos con un poco de trampa, aunque ahora me pueden callar un poco la boca, pero yo he estudiado mucho sobre elegibilidad en selecciones nacionales. Entonces, puede que sea una pregunta sencilla para mí, pero no para ustedes. Entonces, lo que vamos a intentar resolverla en función de los apuntes, a ver si encontramos la respuesta. Únicamente va a ser una respuesta, esa es la dinámica, ¿vale? Dice opción A. Un jugador solo estaría vinculado a una nacionalidad deportiva cuando haya disputado un partido en competición oficial. Esta pregunta está claro que es correcta. Opción B. Un jugador solo está vinculado a una nacionalidad deportiva cuando haya disputado partidos de categoría internacional absoluta. Tengo mis dudas, ¿vale? Tengo mis dudas. Opción C. El Tribunal del Fútbol debe aprobar la elegibilidad de un jugador antes de disputar un partido con una selección nacional. Entiendo de que no, ¿vale? Y la opción D, un jugador en proceso de adquirir una nueva nacionalidad puede disputar partidos amistosos con la selección nacional de dicha federación miembro. Aquí es que no me hace falta directamente buscarla, es que ya sabemos que la opción A es la única opción correcta. ¿De acuerdo? Vamos a continuar y dice, Matías es el primer entrenador de un club y descubre que un agente de fútbol se reúne periódicamente y de forma privada con un jugador infantil a quien dice que no hable de ello con los demás jugadores. ¿Qué les aconsejaría a Matías que hiciera? No hacer nada porque no es asunto suyo. Esa no, porque no dice la incorrecta, dice la mejor respuesta, la correcta. Estamos hablando de un tema de salvaguarda. Y además Matías es entrenador. Opción B, comentar la situación con todas las personas del club y hacer bromas al respecto, obviamente fuera de lugar. Opción C, no denunciarlo porque solo es un caso de malas prácticas y no hay que preocuparse de ello, tampoco. Informar lo antes posible al responsable de salvaguardia o bienestar del club, ya que se trata de una sospecha grave. Pues ya sabemos que el sentido común nos lleva en estas preguntas por aquí. Pregunta 15. Dice, Tim, Oliver y Bob son 3 hermanos veinteañeros que juegan en el mismo club. Los 3 comparten agente de fútbol. Allen, de la agencia Flower Shop. ¿Puede una misma persona representarlo a todos? Opción A, solo a Tim, el hermano mayor. Opción B, solo a Beb, el hermano menor. Opción C, no. Opción D, sí. ¿Vale? No hay ninguna incompatibilidad para que un agente de fútbol pues, pueda representar a 3 jugadores de una misma unidad familiar. ¿Vale? En este caso, si hay un mismo agente tiene a los hermanos Boateng, pues no había ningún tipo de conflicto de interés. Lo que sería bueno plantearlo entre entrenador y jugador. Dice, pregunta 16. ¿Cuáles de las siguientes cláusulas de un contrato de representación se considerarían nulas y sin efecto al representar a jugadores? Bueno, cada vez que hablamos de nulidad en este examen se vienen curvas. Dice, seleccione solamente la mejor respuesta. Aquella que establece que los honorarios deberán abonarse en euros, aquella que establece unos honorarios del 1%, aquella que establece que el contrato de representación se redactará en coreano, esa seguro que no. Y opción D, aquella que establece una prórroga automática del contrato de representación en caso de firma de un nuevo contrato laboral con un club. ¿Se consideraría nula? Pues en este caso, para mí nula es esta, ¿vale? La prórroga automática es una de las cosas que ha cambiado con el nuevo reglamento. No se puede hacer una prórroga automática de un contrato de representación. ¿Por qué? Porque la duración máxima de un contrato de representación es de 2 años. ¿Qué es lo que están haciendo muchos agentes? Pues muchos agentes en la práctica, fuera de examen, en una explicación que os voy a dar, lo que están haciendo es firmar 2 años
y después otro contrato en el mismo momento por una validez de otros 2 años a partir del día siguiente que expire el primer contrato. Esa es la trampa o digamos lo que se está haciendo en la práctica, pero tenemos que ceñirnos única y exclusivamente al examen. ¿De acuerdo? Entonces, la prórroga automática, sabemos ya que por reglamento, como voy bien de tiempo, nos empecé a 20, son y 55, hemos consumido 35 minutos de tiempo. 35 minutos de tiempo, me quedarían 25 minutos. 4 preguntas. 4 preguntas entre 25 minutos, tengo casi 6 minutos por pregunta. O sea que tengo más que tiempo suficiente para asegurarme. Pero si nos vamos al inicio, perdón, estoy perdiendo demasiado tiempo así. Si nos vamos al inicio, reglamento de agentes de fútbol, que tiene que estar por aquí abajo. En cuanto a la duración, nos vamos a ir al índice para ver el precepto. Es muy importante que tengáis en cuenta dónde podéis localizar la respuesta, ¿de acuerdo? Dice requisito, procedimiento, cuota, no está de convertirse. Disposiciones generales, podría estar por ahí. Vale. Vamos a ver el artículo 11. El artículo 19, artículo 17, no. Creo que nos hemos pasado bastante. Artículo 11, disposiciones tal. Los siguientes pasos tal, representación. Aquí dice los contratos de representación formalizados entre una persona, bueno, es verdad, aquí se habla de persona, no de cliente, y un agente de fútbol no podrán superar los 2 años. Vale, pues entonces la prórroga automática, tiene que decir algo acerca de la prórroga automática. En este plazo solo podrá prorrogarse por medio de un nuevo contrato de representación. Toda cláusula de renovación automática o que estipule la prórroga de cualquiera de los términos establecidos en el contrato de representación más allá de este periodo se consideran nulas sin efecto. Entonces aquí me voy a parar un segundito, ¿vale? Porque allí ya tenemos la respuesta. Pero aquí dice, este plazo solo podrá prorrogarse por medio de un nuevo contrato de representación. Si tú le firmas en el mismo momento un contrato con una cláusula suspensiva que entra al día siguiente, en realidad entiendo de que no deberías de estar incumpliendo el reglamento. ¿De acuerdo? Igualmente, seguramente en las notas informativas, en las preguntas frecuentes que emite la FIFA, seguramente se aclare esta pregunta y se diga que no está permitido. Si no recuerdo mal, creo que lo dicen. Pero bueno, en cualquier caso, el reglamento lo que es realmente vinculante, no las preguntas frecuentes. Entonces, estoy seguro de esta pregunta, la marco y continuamos. Dice, ¿a qué parte podría imponer sanciones la Comisión Disciplinaria de la FIFA por participar en una transferencia puente? Dice, seleccione solamente la mejor respuesta. Pues bien, para dar respuesta a esta pregunta, nos vamos a ir al artículo 5 bis del reglamento, que vamos a pinchar aquí, reglamento de estatutos de transferencia de jugadores, y yo sé que es el artículo 5 bis el que regula, porque también he hecho un gran estudio sobre eso. Un caso interesante ahí en FIFA, pero que en primera instancia se ganó, se sancionó, y en segunda instancia, mágicamente en apelación, se absolvieron a los clubes. Creo que es París Fútbol Club contra Jerez. 5 bis transferencia puente. Ningún club o jugador se habrá involucrado en una transferencia puente. Se me ha olvidado la pregunta. ¿A qué parte podría imponer sanciones la comisión disciplinaria? Del mismo jugador, un plazo será a menos que establezca que las partes, clubes y jugadores involucrados en esas dos transferencias han participado en transferencia puente. A las partes sujetas al reglamento. A las partes sujetas al reglamento. Vale. Dice a cualquier parte sujeta a los reglamentos y estatutos de la FIFA que se haya visto involucrada en una transferencia puente. Entonces debería de ser esta. Tenemos aquí la respuesta. Sí, sería esta. Continuamos, vamos a hacer 40 minutos de examen. Dice, ¿cuáles de las siguientes personas no pueden tener una participación en una agencia? Pues bien, aquí no puede tener una participación en una agencia cualquiera de las personas que pertenezcan al fútbol organizado. Aquí en cualquier caso, creo que tendríamos que irnos al concepto de persona del reglamento de agentes de fútbol para encontrar la respuesta. Igualmente es una respuesta que voy a tener bastante clara. Y es reglamentos sobre agentes de fútbol. No lo encuentro. Mira que lo... Vale, y aquí quizá en el concepto de persona, seguramente podáis en más preceptos encontrarlo, pero creo que en los conceptos lo vamos a poder encontrar. Interés
por el interés. Te quiero, Andrés. No hay nada, ningún concepto de persona. Me resulta extraño. Remuneración, reglamento, persona. Persona, jugador o entrenador. Estamos hablando de cuál de las siguientes personas no pueden tener una participación en una agencia. Persona, no me viene por persona. Igualmente entiendo que es dentro del fútbol organizado. Presidente de un club no, porque habría conflicto de intereses. Jugador profesional no, porque se encuentra en activo. Entrenador profesional no. Y un árbitro retirado, pues entiendo que sí, porque es un árbitro, o sea, es un externo. Vale. Aquí tenía dudas, pero después ha resultado ser sencillo. ¿Qué sanciones se pueden imponer a un club que contrata a un jugador si no supera la segunda evaluación de cumplimiento de la Cámara de Compensación de la FIFA en relación con una orden de asignación? Vale, aquí, en cuanto a la evaluación de cumplimiento, siempre que hablemos de Cámara de Compensación, de pasaportes deportivos electrónicos, siempre hay que ir al reglamento. Son plazos, son cosas muy técnicas y siempre recomiendo tener el reglamento a mano. De hecho, son de las sesiones que más debéis de repasar. Dice la opción A, una orden para efectuar un pago directamente a un club formador. O sea, dice, ¿qué sanciones se puede imponer a un club que contrata a un jugador? Vale, yo aquí tengo claro dónde está localizado porque tenemos ahora mismo un problema con un club en el despacho. Para aquel que no lo sepa, yo soy abogado deportivo desde 2020, asesoramos a clubes, federaciones y agentes de fútbol y tenemos un problema ahora mismo con un club que no supera la evaluación de cumplimiento. Entiendo que es por un desajuste de la FIFA, donde nos han requerido en muchas ocasiones la misma documentación. Y si no recuerdo mal, en la primera evaluación de cumplimiento podría ser una advertencia, una multa, porque estuve analizando los riesgos para este club, pero en la segunda evaluación de cumplimiento ya sí que hay sanciones para el club. Incluso creo que puede haber una sanción con una multa económica elevada o podría incluso decirte prohibición de transferencia de jugadores. Lo vamos a ver ahora. Evaluación de cumplimiento. Este lo vamos a encontrar, perdón, en el reglamento de la Cámara de Compensación. Espero poder encontrar el reglamento de la Cámara de Compensación. Y aquí, dentro del reglamento de la Cámara de Compensación, que es el más difícil de lejos, dice la evaluación de cumplimiento. La evaluación de cumplimiento la podemos encontrar aquí, artículo 15. Vale. Consecuencias del artículo 16, 15 y 16. Artículo 4, artículo 12, artículo 15 y 16. Y creo que está por aquí atrás. No, consecuencia está por debajo. Aquí dice, no se incoará un procedimiento disciplinario contra una parte incumplidora cuando se tenga algunos siguientes puntos. A sanciones internacionales, circunstancias ajenas. La imposibilidad de aprobar la evaluación de cumplimiento cuando una parte incurra en el segundo fallo, apartado 16, 1, A, B, D y E. O sea, la Cámara notificará a la parte incumplidora que no ha superado, no procederá a ninguna transacción, se incoará un procedimiento disciplinario contra la parte incumplidora, artículo 17, y recibe una nueva transacción en la que está implicada una parte incumplidora. Aquí creo que también tendrá que ver si eres el club que tiene que recibir el pago de la formación o no. O incluso puedes no superar la evaluación de cumplimiento sin tener una formación que recibir o sin tener que pagarla, simplemente por tener la obligación de inscribirlo en la FIFA. Entonces dice, las sanciones impuestas, aquí te regula la primera. Si no superas la primera, que es una multa y datos exactos, ya me olvidé de la pregunta. ¿Qué sanciones se pueden imponer a un club que contrata a un jugador si no supera la segunda? Y la segunda creo que está por aquí abajo. Mira aquí, primer fallo, y que es apercibimiento en una tasa de 2,5% que se quedan ellos. Está muy bien. Y para un club formador, un apercibimiento o una multa. Y las sanciones impuestas a un club o federación miembro, en el segundo fallo de la evaluación de cumplimiento, aquí se me está yendo bastante tiempo, una multa y la prohibición de escribir nuevos jugadores. Y para un club formador o una federación miembro, para un club formador, es decir, para un club que tenga que recibir esa cuantía, la pérdida de compensación por formación debida y toda sanción adicional que se considere proporcionada. O sea, esto es un cajón desastre que cabe todo.
Entonces, ¿qué sanciones se pueden imponer a un club que contrata a un jugador? O sea, sería el club que tiene que pagar la indemnización por formación si no supera la segunda evaluación de cumplimiento. O sea, sería un club que tiene que pagar la formación, una multa y la prohibición de escribir nuevos jugadores. Entonces, la prohibición de escribir nuevos jugadores está claro. Las sanciones impuestas a un club federación que incurra en un segundo fallo para un nuevo club o para un club formador. Para un club formador o una federación. Pues entiendo que serían estos dos. La prohibición de escribir nuevos jugadores y una multa. Vale, la tenemos bien. Uf. Y ahora vamos con la última pregunta, que es, en caso de que se ofrezca un contrato profesional a un jugador menor de edad, ¿quién puede representarlo? Su entrenador no ostenta capacidad de representación, su tutor legal, entiendo que esta sería la respuesta correcta. Un agente de fútbol lo puede representar en caso de que se ofrezca un contrato profesional en caso de que se ofrezca un contrato profesional a un menor de edad, a un jugador menor de edad, ¿quién puede representarlo? Por cómo se orientan las preguntas, diría un agente de fútbol. Pero, en realidad, tengo otra parte minoritaria que dice que, como no especifica de que el jugador es menor de edad ni me especifica la edad, aunque si se le ofrece un contrato profesional ya estamos dentro de la fecha, de los plazos, entendería, vamos a ver qué tiempo llevo, 20 más 30 son 50, menos 20, hasta aquí serían 40 minutos, 46, me faltan 14 minutos. En caso de que se ofrezca un contrato profesional, o sea que estaríamos dentro ya del plazo, de los 15 años, 6 meses o de la edad que sea, a un jugador menor de edad, y estamos examinando a agentes de fútbol, ¿quién puede representarlo? Seleccionen la mejor respuesta. Que aquí debería de ser las dos preguntas, porque su tutor legal también debería de poder representarlo. Pero si me tuviese que decantar de uno, tendría que decirle a la gente de fútbol que es, digamos, el encargado o el que se está examinando de este examen. Aunque aquí tengo mis dudas, ¿eh? Puede que esté mal. Bueno, he tenido la suerte de que esté bien, pero tampoco tengo todas conmigo. Aquí tenemos el 90% de las preguntas bien. En este caso yo habría probado porque tengo solo 2 preguntas mal. Vamos a ir a corregir las preguntas que tenemos mal en la plataforma, que serían la pregunta 9. El Aurora es un club profesional para fichar jugadores de todo el mundo. Este ya dijimos que la validez del contrato estaba clara, ¿vale? Estaba clara porque seguramente si en la mayoría de los contratos pues aparece esa cláusula donde se dice de que una cláusula no puede determinar la invalidez total del contrato. Y después sí que tenemos dudas a la hora de resolver esta pregunta. Tenía otra más, ¿no? ¿O solo una? Dice, en principio, ¿qué condiciones deben cumplirse para que se pague una comisión de servicio a un agente de fútbol cuando representa a una persona en virtud de un contrato de un año? Dice, cierre de la ventana de registro correspondiente, ¿vale? El cierre. Transcurso de al menos 6 meses de la prestación de servicio de agente de fútbol. Aquí por inversa, creo que cometí el error antes de marcar la opción B o la D, no recuerdo. Pero es la opción correcta aquí. No, la D es la correcta, ¿vale? Conclusión de una temporada futbolística. Al fin y al cabo se puede sacar de aquí. Dice, los honorarios se abonarán tras el cierre del periodo de inscripción correspondiente en cuotas trimestrales a lo largo de tal. Solo la remuneración efectivamente percibida por una persona estará sujeta al abono de los honorarios y por entendimiento inverso aquí. Seguramente hay algo que se me está escapando. Hay algo que se me está escapando. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Voy a analizar esa pregunta. Me comprometo en un siguiente vídeo a explicar esta pregunta. Vamos a estudiarla y vamos a ver en qué he podido fallar o qué es la parte del reglamento que ahora mismo no puedo ver y que se me está escapando. Aún así, no me quiero ir del vídeo con este mal sabor de boca, pero seguramente vamos a tener que estudiarla de forma apartada. Quizás podría estar en las obligaciones de los menores, de los clientes. No lo encontramos esa pregunta de un año. Igualmente, hemos hecho el esfuerzo y le hemos puesto todo el amor para resolver esta pregunta, pero a día de hoy no encuentro, o sea, en este momento no encuentro la respuesta a la opción D. ¿De acuerdo? Sí que hemos visto ventana de inscripción, que se refiere a la opción A, pero a la opción D no. Lo que sí había el pago de unos variables,
que quizá si lo buscamos por aquí, por variable, puede ser que dé con la tecla. El pago variable, quizás se puede estar refiriendo a eso. No, tiene que haber, tengo en mi cabeza de que haya una disposición que los pagos variables se hacen al final o al concluir la temporada, que es cuando realmente se determina pues cuáles son los bonus que debe de cobrar el jugador, ¿vale? Pero puede ser, ya puede ser que no encuentre el precepto concreto, pero ya le puedo encontrar un sentido a esta pregunta. Así que, bueno, con esto vamos a dar por concluida la revisión sobre el examen de agente de fútbol. Como estás viendo, no es un examen sencillo, no va a depender de que tú anteriormente hayas trabajado, tengas experiencia como agente, no tiene nada que ver, lo que tienes que saber es hacer el examen como el teórico del coche. Si estás interesado en hacer nuestro curso de agente de fútbol, aquí abajo en la descripción te voy a dejar pues nuestra landing page para que tú puedas acceder y puedas hacer la inscripción en el momento que estimes oportuno. Nosotros tenemos la obligación de formar a los agentes de fútbol, a los futuros agentes, y no solo le doy un acompañamiento con mi academia, sino que además, una vez que termina, le doy un acompañamiento con mi despacho. Así que, ahora sí que sí, termino este vídeo despidiéndome y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.